¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, se acaba el año y parece que el prestigio de Morena también. Por ejemplo, la salida de Esteban Moctezuma Barragán de la Secretaría de Educación Pública causó escozor porque fue designado embajador de México en los Estados Unidos, una posición que pertenece, como dicen en el argot político, al presidente. Y el presidente lo resolvió de manera unilateral, discrecionalmente y de manera directa en una mañanera sorprendente, la del lunes pasado. Y con esto dejó a Marcelo Ebrard, el canciller, con la boca abierta porque no tenía ni idea de lo que planeaba el presidente. Un golpe para Marcelo en sus pretensiones presidenciales, cuando Marcelo es el que más se ha movido en este aspecto, y también un golpe hacia Moctezuma, por si alguno había pensado en él como precandidato presidencial, cuando menos sí había pensado en él Ricardo Salinas Pliego, pero alguien le metió en la cabeza a Ricardo Salinas Pliego que podría también aspirar a una precandidatura presidencial. Esto ya sería el colmo, sería tanto como aplaudir a un nuevo Trump en la política mexicana. Sobre todo porque Ricardo Salinas Pliego tenía como títere a Esteban Moctezuma, que todavía sigue siendo el presidente de su fundación, Salinas Pliego, la misma de TV Azteca, la misma de Banco Azteca, la misma de Electra. Es decir, todo aquello que ha sido un derroche de verdadera especulación y manipulación que ha ejercido Ricardo Salinas Pliego durante muchos años, acaparando plata y beneficiándose multimillonariamente de las remesas que los mexicanos en el exterior envían a México. Y de repente, después de la noticia de Esteban, aparece en el firmamento Delfina Gómez Álvarez, aquella que fue alcaldesa de Texcoco, que de ahí pasó a una diputación federal y de allí renunció para ser candidata a la gobernatura del Estado de México con el apoyo de su padrino, el 2 veces alcalde de Texcoco, Higinio Martínez Miranda. Este sujeto, al que todos señalan como un verdadero cacique, inmediatamente patrocinó a Delfina en su campaña y con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, que buscaba la primera gobernatura para su partido, sobre todo un año antes, en 2017, de que él fuera a elecciones y ganara la presidencia de México, logró Delfina destacar tanto que para muchos el fraude fue escandaloso a favor del primo hermano de Peñita, de Peña Nieto, el señor Alfredo del Mazo, quien sigue siendo gobernador del Estado de México. Y Delfina no dijo nada, porque el señor López Obrador consideró que no quería mostrarse como violento unos meses antes de su destape oficial como candidato a la presidencia. Quería apaciguar los ánimos, porque a él, al presidente, solo le interesaba él mismo, su misma proyección, y vio que Delfina no tenía los tamaños como para hacer un buen gobierno en el Estado de México, y entonces optó porque se quedara en el aire y no se defendiera el posible triunfo de Delfina en una elección manoseada y fraudulenta. Así empezaron las cosas. Mientras tanto, el New York Times, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, aunque lo desprecie el señor Trump, aunque lo desprecie el señor López Obrador, acusa al gobierno federal mexicano de haber engañado a la población con los números que manejó acerca de la pandemia, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en todo el país. Y bien sabemos que en la carpeta del presidente de la República, desde hace muchas semanas, estaba ya señalado el problema de la Ciudad de México por falta, sobre todo, de camas disponibles, de insumos disponibles, de médicos disponibles,
De repente vino otra arribazón de médicos desde Cuba, 500 nada menos. Ya nos enteramos que también de Campeche y de otras entidades de la República, los médicos del Seguro Social han llegado a México para tratar de subsanar la brutal pandemia que no tiene para cuándo terminar. Pero entonces los adoradores de Andrés Manuel insistieron en que era una infamia que el New York Times y los que difundimos esa información estuviéramos haciéndolo porque esto solamente causaba deterioro al magnífico gobierno federal del señor López Obrador. Y ahí vamos, con la pandemia a cuestas y con la pésima administración de la misma, que no es más que demostrar que la ineficacia causa más muertes que el mismo coronavirus. Y ya viene entonces ahora la segunda cepa, pero no hay quien pueda parar los aviones de British Airways que vienen todos los días desde Londres y traen posiblemente a infectados con esta nueva cepa que surgió precisamente en Inglaterra. Todos los demás países civilizados han cerrado su espacio aéreo a los aviones británicos. México no. Parece que en México todos estamos felices, muy felices, muy felices con el gobierno de López Obrador. Y ahí va la tercera de Morena, la selección de candidatos a los gobiernos de cada estado. Morena cree que va a arrollar en todos. Yo creo que va a tener algunas victorias, pero que no va a arrollar como espera, como tampoco va a arrollar en las elecciones a diputados federales, que seguramente le traerán a Morena un nuevo escenario, ya sin la mayoría absoluta que ostenta. Dudo mucho que pueda sostenerla en el Congreso con el rencor que ya acumuló la actual administración federal. Pero de veras que hay candidaturas que no se explican. La de Chihuahua, por ejemplo, con Juan Carlos Loera, cuando la encuesta decía otra cosa, impusieron a Juan Carlos Loera en contra de la voluntad de los propios morenistas de Chihuahua. Y ni qué decir del senador Miguel Ángel Navarro, postulado en Nayarit, o bien David Monreal Ávila. Otra vez la familia Monreal Ávila en busca de la gobernatura de Zacatecas, para que no nos digan que no hay nepotismo en este gobierno. Y si seguimos en la lista, aparece Alfonso Durazo Montaño como candidato a gobernador de Sonora en una entidad con una estructura priista muy sólida y que además pues no quieren a un individuo que ha sido pentapartidista, así como el Pentapichichi, porque ha pasado por todos los partidos habidos y por haber, incluyendo el PAN, cuando estuvo como secretario particular, nada menos que de Vicente Fox. Ya pasó por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, y ahí sigue creyendo que la ideología es poca cosa. Y si nos vamos a Nuevo León, tenemos a una mujer, Clara Luz Flores. En Querétaro, otra mujer, Celia Maya García. En Tlaxcala, la superdelegada Lorena Cuellar Cisneros, quien además ganó una encuesta muy amañada que hizo que protestaran las otras precandidatas mujeres de Morena, entre ellas la famosa Dulce Silva, que siempre ha vivido en Puebla, aunque sea originaria de Huamantla, y que es esposa nada menos que de uno de los principales colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez. ¿Se acuerdan ustedes de la fastuosa boda que protagonizaron César y Dulce? Pues gracias a eso en Puebla se le hizo fama y ahora viene
con la idea de ser gobernadora de Tlaxcala y está impugnando las encuestas que dieron la victoria a Lorena Cuellar. Y si seguimos, en Campeche se lanza la hija del gran cacique, Laila Sansores, una mujer que también ha transitado por todos los partidos políticos habidos y por haber, y que además tiene genéticamente todo en contra, porque su padre fue un rufián, un verdadero rufián, asesino y ladrón, Carlos Sansores Pérez, el negro. El hijo de este personaje, la hija de este personaje, que por cierto tardó en reconocer Carlos Sansores Pérez, Laila, se lanza como candidata a la gobernatura, ante el asombro de los campechanos. Y en fin, en Guerrero, aquel famoso Félix Salgado Macedonio, el hombre que se ponía máscaras de cerdo en la Cámara de Diputados, el motorista, el hombre que es actor, quiere ser gobernador de Guerrero. Esta es la nómina de candidatos de Morena, cuando decían todos que Morena iba a arrollar en las 15 gobernaturas en disputa. Mal comienza o comenzará el 2021 para Morena. Mal termina el 2020 para todos los mexicanos. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.